Se cumplieron 25 años de una teleserie inolvidable, legendaria, entretenida e icónica, como lo fue Romané. Una gran mayoría continúa recordando y celebrando a sus personajes, sus escenas clásicas, frases, vestuario y canciones. Las palabras sobran para hablar acerca del primer gran éxito audiovisual chileno de TVN en el siglo XXI. Pero vamos a tratar de condensar lo mejor posible, y es por eso que hoy les presentaremos 25 curiosidades de la teleserie del amor gitano en este video. Sean bienvenidos a Chilenoveleros, y no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido. Comencemos. Número 1. Retransmisiones. Romané ha sido repetida en 5 oportunidades por Televisión Nacional de Chile. La primera vez fue en el verano del 2003. Regresó a las pantallas durante el 2007. Luego el 2010, 2015 y recientemente, desde marzo a diciembre del 2021. Sus 115 capítulos están disponibles en el canal de YouTube de TVN, Teleseries y Series, y en la plataforma de streaming de la red estatal, TVN Play. Número 2. Rating histórico. Romané fue todo un fenómeno en su año de emisión y elevó la sintonía de Televisión Nacional hasta las nubes. Superó ampliamente en rating a Sabor a Ti de Canal 13, y durante la emisión de su último capítulo, obtuvo 50,6 puntos de sintonía promedio. Se trató de todo un récord en la era del People Meter en aquel entonces, que posicionó a Romané como la telenovela chilena más vista, hasta la irrupción de Amores de Mercado un año después. Número 3. La idea de otro. Llevar a la pantalla chica una historia como la de Romané estuvo en la mente de Vicente Sabatini durante muchos años. Sin embargo, la idea original de la cual nació tan icónica teleserie estuvo a cargo del fallecido guionista Sergio Bravo, que había trabajado para el exdirector de melodramas de TVN en Trampas y Caretas, Jaque Mate y Rompecorazón, junto con Jorge Marchant Lascano. Bravo no se incorporó al equipo de guionistas de Romané, y esta no fue la única historia de su autoría en ser desarrollada por otras personas. Ya que 11 años después, Chilevisión estrenó La Doña. Número 4. El nuevo capitán del buque. Romané fue la segunda teleserie que escribió Alejandro Cabrera como guionista, y la primera producción dramática en que asumió el rol de jefe de guiones. Estuvo a punto de ser reemplazado por Víctor Carrasco, destacado guionista de famosas telenovelas, que no pudo formar parte del melodrama sobre gitanos, por otros motivos. Fue él quien recomendó a Cabrera con Vicente Sabatini, y el exproductor general del área dramática de TVN, Pablo Ávila. Hasta la actualidad, todos los proyectos de televisión en que trabaja Alejandro Cabrera son en calidad de jefe de guiones, o como autor. Número 5. Inspiraciones artísticas. Durante la ya extinta guerra de las teleseries, en el área dramática de TVN se acostumbraba a recurrir a clásicos del arte universal para la creación de sus propias historias. Romané no se quedó atrás. Y el teatro nuevamente fue una gran fuente de inspiración, ya que el argumento de La visita de la vieja dama, de Friedrich Dürrenmatt, sirvió como una base indiscutida para el arco dramático del rol de Claudia Di Girolamo, Jovanka. Van a tener dinero a mano llena, esa es mi promesa. Pero eso no va a ocurrir ahora. Eso va a ocurrir el día en que muera Rafael Domínguez. ¿Está claro? También se recurrió a Otelo, de William Shakespeare, para desarrollar el núcleo encabezado por los roles de Héctor Noguera, Blanca Lewin y José Sosa, quien dio vida a Drago. Cuando en la obra del célebre dramaturgo inglés, el equivalente a su papel se llamaba Yago. La verdad que su inocencia me conmueve. Es más, me recuerda a ese clásico shakespeariano. Me refiero a Otelo y ese Yago inquisidor que provoca. Y por supuesto, fue más que evidente que la influencia de la atemporal historia de Romeo y Julieta, de Shakespeare, sirvió para armar el romance que protagonizaron los papeles de Francisca Imboden y Ricardo Fernández.
Nosotros dos tenemos que hacer un esfuerzo bien grande para olvidarnos de todo. Pero es que yo no me puedo olvidar de ti, mi amor. ¿Tú puedes olvidarte de mí? Yok. Entonces vámonos a un lugar muy lejos. Vámonos a un lugar donde nadie nos diga que esto está prohibido. Pero tú estás loco, o sea, este año no puedo hacer esa cuestión. ¿Pero por qué? ¿Porque eres gitana? Como dato extra, tenemos que señalar que el personaje del fallecido Luis Alarcón fue conocido como Baldomero Lillo, nombre perteneciente al famoso escritor chileno. Número 6. Aprendiendo idiomas. Romané fue la segunda teleserie chilena y de la red estatal en utilizar de forma constante los subtítulos en español para traducir al espectador una lengua foránea. Cienyorana de 1998 fue el Rapanui, en el melodrama ambientado en Mejillones, le tocó al romané. Idioma que mezcla el habla croata con el búlgaro y que reflejaba el origen de los gitanos que andaban por Chile. Sama, vas de netasuri. Kai mangao te dau bach, tasas tipe. Me chorraque, emilenkake. Me llamutreke o melquiades. Me romiaque vincaque. La última vez que una teleserie de TVN recurrió al uso de subtítulos frecuentes fue para Los Capo, en el año 2005. Número 7. El regreso de un pueblo. Mediante Romané, volvió a ser incluida la comunidad gitana dentro de una ficción de televisión nacional de Chile. La gran diferencia fue que en esta oportunidad, los gitanos desempeñaron papeles preponderantes. Anteriormente habíamos visto a Cíngaros en Sucupira de 1996 y en La Dama del Balcón de 1986. Número 8. Gitana al cubo. Luz Jiménez interpretó a Pasca en Romané. La más sabia y respetable integrante de la comunidad de gitanos en la historia, además de ser hermana del rey Melquíades, papel de Héctor Noguera. Bueno, Jovanka, ahora ya está todo hecho. Puedes estar tranquila, tu casa está limpia. Ahora lo que pase adentro de esas 4 paredes va a ser responsabilidad de ustedes. Ya no más de la mala energía. Y que Santa Sara la bendiga y las proteja. Este personaje fue el tercero y último rol de este tipo que desempeñó la querida actriz en teleseries. 4 años antes, había aparecido durante algunos capítulos de Sucupira, interpretando a una gitana que curiosamente se llamó Jovanka. Y en 1986, dio vida a Mileva, un personaje bastante similar al de Pasca, en La Dama del Balcón, siendo el primer papel de gitana que Luz Jiménez realizó en telenovelas. Pero... ¿Qué debla? ¿Saimerel? ¿Pero qué significa? ¿Qué quieres decir? Una mujer. Una niña, pero está muy ligada a ti. ¿Y a esa niña le pasa algo malo? Está en grave peligro, patrón. Está en grave peligro ahora, en este momento, patrón. Número 9. Transformarse en gitanos. En aquellos años, en que las producciones de TVN buscaban reflejar a la mayor cantidad de estratos de la sociedad chilena, los actores se preparaban con anticipación para personificar los roles que les corresponderían. Romané continuó en la senda de esta regla, ya que todos los actores que interpretaron a la tribu de gitanos fueron sometidos a clases intensivas, meses antes de que comenzaran las grabaciones de la teleserie. Destacaron sesiones para aprender las tradiciones del pueblo y el idioma romané, y de baile, especialmente el flamenco. Actrices y actores tuvieron que caracterizarse de pies a cabeza para representar lo mejor posible a un gitano en Chile. Muchos cambiaron el color de su cabello, mediante el teñido o las extensiones, para adquirir una tonalidad rubia casi oxigenada en la pantalla chica. También hubo algunos miembros del elenco de Romané que tuvieron que usar lentes de contactos azules, como Luz Jiménez, Felipe Ríos y Blanca Leuín. Número 10. Gitanos por doquier. Seguramente para tratar de inyectarle más realismo a Romané, la producción de la teleserie de Vicente Sabatini decidió aceptar la cooperación de verdaderos gitanos.
Y no solamente para brindar asesoría al elenco o a otras áreas creativas de Romané, sino que incluso para servir como extras en la grabación de escenas o como inspiración para la creación de personajes de la telenovela. Así ocurrió con Pasca y su hijo Branco, interpretado por Juan Falcón, que tuvieron como referentes a una popular gitana llamada Vasca y a su respectivo hijo, conocido como Chango. Sin embargo, TVN y el equipo detrás de Romané estuvieron a punto de enfrentar problemas en tribunales con Roberto California. El entonces rey de los gitanos en Chile y empresario de compra y venta de automóviles, se quejó en medios escritos de no haber sido consultado ni entrevistado por ningún miembro de la red estatal para la realización de Romané. Fue así que exigió ser recibido por ejecutivos de Televisión Nacional y por los responsables del melodrama del 2000 para frenar cualquier tipo de ridiculización o estereotipo hacia la comunidad gitana chilena. Después de varias reuniones, el señor California y su gente quedaron satisfechos con lo visto y conversado sobre Romané, y hasta emitieron sugerencias al equipo de la exitosa teleserie para obtener un retrato más realista y respetuoso hacia los cíngaros en nuestro país. Número 11. A esta familia ya la había visto antes. En Romané, Héctor Noguera y Claudia Di Girolamo interpretaron a Melquíades y Jovanka, padre e hija en la teleserie. Me siento orgulloso de ti, hija. No solo porque eres una buena hija, sino que porque además eres una gitana intachable. Y yo quisiera que mis nietas siguieran tu ejemplo. No fue la primera telenovela en que los actores desempeñaron estas funciones al servicio de una historia, ya que 9 años antes, trabajaron por primera vez juntos y como familia en televisión, en Volver a Empezar. ¿Qué te puedo ofrecer más de lo que te ofrece Pedro Pablo? Con él yo podría llegar a ser feliz. ¿Te olvidas de tu hijo? No, no me olvido de mi hijo, pero necesito pensar en mí también. ¿No te parece un tanto ridícula esta actuación de mujer liberada? Papá, estamos hablando de mis sentimientos. Y en el 2001, volvieron a repetir por tercera y última vez este vínculo, en Pampa Ilusión. Por otro lado, Yo soy su hija, señor Clark. Soy Inés. Número 12. Vocación actoral espiritual. Francisco Reyes encarnó a Juan Bautista Domínguez North en Romané, aunque fue más conocido entre los personajes y los televidentes como el Padre Juan o el Popo Juan, tratándose del pueblo gitano. La incorporación de este rol en la telenovela fue inevitablemente comparado a lo ocurrido en 1995, cuando Claudia Di Girolamo se vistió con hábitos para el papel de la hermana Angélica en Estúpido Cupido, en donde el personaje de Reyes, un locutor radial, acababa enamorándose de ella. No al matrimonio porque yo la amo. A usted. La amo como nunca he amado a nadie en mi vida. Eran otros tiempos en Chile, y que una persona que pertenecía a la Iglesia Católica estuviera inserta en un triángulo amoroso, fue bastante comentado y visto con recelo por sectores más conservadores. Haz que este amor que siento dentro sea para ti, solo para ti. No me abandones ahora. No me permitas separarme de tu camino, del camino que elegí para servirte. Y tampoco permitas que ella sufra por mi culpa. Juan Bautista no fue el último párroco que interpretó Francisco Reyes a lo largo de su carrera en telenovelas, ya que 7 años después, en Corazón de María, se puso bajo la sotana del Padre Mateo. Número 13. ¡Qué hijos tan grandes! Como suele ocurrir desde los inicios de las teleseries a nivel mundial, hay diferencias de edades bastante notorias entre actores que personifican a una familia. Y también ocurrió en Romané, aunque llamó más la atención lo estrechas que fueron algunas edades en ciertos casos.
Por ejemplo, Amparo Noguera interpretó a una de las hijas ficticias del papel de Claudia Di Girolamo, existiendo una diferencia de 8 años entre ambas actrices. Francisco Melo encarnó al padre del rol de Ricardo Fernández, siendo mayor que el entonces desconocido actor por 12 años. También aconteció con Roxana Campos y Alessandra Guerzoni, quienes dieron vida a las madres de los personajes de Pablo Schwartz, Felipe Ríos y Blanca Lewin. Campos era solamente 11 años más grande que Schwartz, y a la actriz italiana la separaba una diferencia de 6 años de edad con sus hijos ficticios. Número 14. Debuts actorales. Romané marcó el ingreso a las telenovelas de un pequeño grupo de actores, en donde solamente 2 de ellos pudieron gozar de una carrera en la pantalla chica hasta la actualidad. Se trató de Ricardo Fernández, Daniela Lorente, Claudia Cabezas y Mauricio Insunza. La producción de TVN del año 2000 también representó otra clase de debuts. Está el de Andrea Freund, quien ingresó al área dramática de la red estatal, después de permanecer 5 años en las filas de Canal 13. Romané acabó siendo la única teleserie en TVN que hizo la actriz, o por lo menos, donde obtuvo un rol estable. Por el otro lado, Álvaro Espinosa, que interpretó al hermano ficticio del rol de Freund en esta telenovela, debutó oficialmente en las pantallas de televisión nacional, tras su paso por Mega en los años anteriores, y después de haber hecho un bolo sin textos en 1996, en Sucupira. Número 15. El retorno de 3 grandes. Victoria North fue la villana principal de Romané, y estuvo a cargo de la fallecida Marés González, quien volvió a actuar en una teleserie de TVN, tras su breve paso por Canal 13, donde coincidió con Andrea Freund en el elenco de Fuera de Control. Y a 8 años de su última incursión en una apuesta de la red estatal, la telenovela Trampas y Caretas. Soy tu madre, Rafael. Y no iba a permitir que te fueras con una gitana malnacida, lejos de tu familia. Sí, es verdad. Yo escribí la carta. No tengo de nada que arrepentirme. Pero este no fue el único regreso de una primera actriz chilena gracias a Romané, ya que también sobresalió Violeta Vidaurre, que interpretó a Olimpia Brito, dueña de la única lavandería de Mejillones. Vidaurre, hasta esa época, había trabajado para la primera área dramática del entonces Megavisión, coincidiendo en proyectos con un joven Álvaro Espinosa. La también desaparecida actriz volvió a laborar para una producción de Televisión Nacional de Chile, y con el director Vicente Sabatini, a una década de El Milagro de Vivir. Tanto González como Vidaurre se mantuvieron en los elencos del primer semestre de TVN hasta el 2003 y 2005 respectivamente. El popular y todavía vigente actor Héctor Noguera regresó al género de los melodramas gracias a Romané, ya que hasta ese entonces, su última teleserie había sido Oro Verde de 1997. Había rechazado protagonizar La Fiera el año anterior. Y su único proyecto televisivo durante ese periodo de lejanía fue protagonizar la sitcom Sucupira la comedia. Trabajó en las filas de la red estatal hasta el año 2001 con Pampa Ilusión. Número 16. ¿Qué fue de ellas? Durante los meses previos al estreno de Romané, se difundió en los medios escritos que un grupo de actrices, que habían participado el año anterior en La Fiera, no formarían parte del elenco de Romané. Se trató de Aline Kuppenheim, Ángela Contreras y Tamara Acosta. Las 2 primeras actrices mencionadas se ausentaron de esta teleserie y de la televisión, a raíz de sus respectivos embarazos. Mientras que Acosta viajó en el año 2000 a Francia por motivos académicos. Aunque no fueron mencionadas en su momento, la fallecida Maite Fernández y Francisca Opaso no fueron convocadas para los elencos de ninguna teleserie de TVN de hace 25 años, tras finalizada La Fiera. Y Loren Prieto tampoco se integró a Romané, ya que la actriz migró a Canal 13 en el año 2000, para participar en la postergada Corazón Pirata. De este grupo, solamente Tamara Acosta y Maite Fernández volverían a trabajar con Vicente Sabatini y Pablo Ávila tiempo después. Número 17. Las primeras apariciones. Romané simbolizó la primera vez en que 2 actores, que años después se harían de un nombre en el género del melodrama, salieron en una telenovela aunque con papeles episódicos y sin nombres.
Se trató de Francisca Gavilán, quien realizó un bolo, como la vendedora de una joyería de Antofagasta, a la que ingresan los roles de Amparo Noguera y Francisca Imboden. Tenía uno así, que es como este, pero más delgadito y que tenga una cosita como blanca alrededor de la asta azul. No, pero si quiere le vamos a hacer uno igual a su medida, lo tenemos para pasado mañana. No, lo necesito para hoy día. No, gracias, señora. Bueno. Y Gonzalo Valenzuela, que también hizo un bolo en capítulos posteriores, como el dueño de un restaurante de San Pedro de Atacama, al cual asisten los personajes de Imboden y Ricardo Fernández. Hola. Hola. Bienvenidos. Oye, ¿qué les puedo ofrecer? No sé... Champaña, para celebrar. Ya, bueno. Sí, claro. Número 18. Zaida, Zaida, Zaida. ¿Qué tiene en común Romané con Trampas y Caretas y La Torre 10? Además de que las tres fueron teleseries de TVN, todas ellas fueron dirigidas por Vicente Sabatini. Y en cada una de estas ficciones hubo un personaje asociado al esoterismo llamado Zaida. En la telenovela del año 2000, fue Roxana Campos quien interpretó a la gitana de apellido Dinamarca, cuya especialidad era curar a los enfermos de su campamento. Mira, Merquiade, esta cuestión pudo haber sido una fractura. Y a tu edad, eso no es nada chistes ahí. Gracias a Dios que la cuestión no dio para tanto. En todo caso, eso sí, vaya a tener que estar inmovilizado por un tiempo. Que sea rápido, mira que no estoy tan viejo como para quedarme acostado. Mira, con una venda y un buen encuentro que yo te voy a prepararte, te vaya a mejorarte rapidito, no te preocupes. Ya, Milenka, sabía, acompáñame. Mira que voy a necesitar tu ayuda en esa cuestión. La única del grupo de Saides en corresponder a un rol estable dentro de un melodrama, ya que las otras dos realizaron participaciones episódicas o con continuidad. La fallecida Mireya Moreno encarnó a la segunda Zaida en Trampas y Caretas, y la también desaparecida Gladys del Río personificó a la primera Zaida en La Torre 10. Usted busca a alguien. Y eso es lo que la angustia. Busca una niña. Sí, una niña. ¿Ha perdido usted alguna hija? Número 19. Tres Marías y una coincidencia. Amparo Noguera, Francisca Imboden y Antonia Segers dieron vida en Romané a María Magdalena, María Salomé y María Jacobé. Tres hermanas que habían sido criadas por Jovanka, y con quienes regresa a Chile, después de 25 años alejada y viviendo en Europa. Pero solamente una de estas muchachas era la hija biológica de la princesa gitana con Rafael Domínguez, rol de Francisco Melo, ya que las otras dos eran adoptadas. Camino a la recta final de Romané, el enigma detrás de la identidad de aquella hija se volvió uno de los hitos más populares de la teleserie. Necesito saber cuál de los otros trae la hija que tuviste con ese chileno. Pero tú no podías... Ustedes no... Los conocedores de nuestra historia teledramatúrgica quizás notaron que el misterio detrás del verdadero origen de las Tres Marías era bastante similar al de otra recordada telenovela chilena. Nos referimos a La Colorina, que fue emitida por TVN en 1977 y protagonizada por la fallecida Liliana Ross. En el melodrama original de Arturo Moya Grau, los televidentes esperaron con mucha paciencia la revelación de cuál de los tres hijos de la heroína era el que había tenido con el galán de la historia. Así como generaciones posteriores lo hicieron con la teleserie dirigida por Vicente Sabatini. ¡Yo no quiero ser hija de este hombre! ¡Antes de eso prefiero de estar muerta! ¡Está María Jacobé! ¡Espera! Número 20. Un beso polémico. El 28 de junio del 2000 se emitió el capítulo número 82 de Romané, y con ello, un precedente en la televisión chilena y en la historia de nuestra teledramaturgia, ya que el episodio culminó con el primer y único beso entre los personajes de Jovanka y Juan Bautista. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo? Semejante momento fue comentario obligatorio al día siguiente y durante varias semanas. Después de más de 80 capítulos en que se desarrolló una tensión romántica tan evidente en la pantalla chica,
los espectadores finalmente presenciaron un beso más entre los actores Claudia Di Girolamo y Francisco Reyes. Solo que esta vez enmarcado en un contexto prohibido y tabú. Sectores más conservadores de la sociedad chilena del 2000 creyeron que TVN había ido demasiado lejos con la inclusión de este ósculo. Y hubo un público más liberal que señaló que tan esperado beso no había sido suficiente y que había existido censura de parte de la red estatal. Número 21. Desenlace de Dulce y Mucho a Gras. Romané finalizó su exitosa transmisión original el 15 de agosto del 2000, con 115 capítulos emitidos por las pantallas de TVN. Además de apreciar la boda de María Jacobé y Perjan, o que María Salomé y Sebastián se fuesen de mejillones, a muchos se les rompió el corazón al comprobar que la pareja romántica casi platónica, que conformaron Juan y Jovanka, no se quedó junta. Gracias por haberme enseñado qué es el amor y por haberme dejado entrar en tu corazón. Y perdona por no haber podido quedarme en él. Un abrazo. Juan. Perdóname tú, Juan. Perdóname tú. A casi 25 años de emitido el desenlace, muchos todavía no asimilan ni aceptan la determinación tomada en el melodrama de la red estatal. Por mucho tiempo, tanto guionistas como directores de Romané señalaron que jamás existió la posibilidad de modificar el final de la telenovela. Sin embargo, hace algunos años, Marcelo Leonard, ex integrante del equipo de escritores de la teleserie, comentó en sus redes sociales que él y sus compañeros sí barajaron un final alternativo, en donde la controversial pareja permanecía unida. Acusando la influencia de René Cortázar, exdirector ejecutivo de Televisión Nacional, para que esto no resultase y fuera descartado. La revelación de Leonard puede estar vinculado a que Cortázar fue un personaje clave para que tuviesen éxito las negociaciones entre el canal estatal y la utilización de la Iglesia Corazón de María de Mejillones como locación de Romané, donde tanto el párroco Freddy González como el arzobispado de Antofagasta pusieron condiciones para ceder este espacio y así firmar contrato con TVN. Como por ejemplo, que bajo ninguna circunstancia el papel de Francisco Reyes abandonara el sacerdocio por una mujer. Número 22. Gitanos de otro hemisferio. En mayo del 2005, Televisión Nacional de Chile estrenó Gitanas en el horario de las 15 horas. Remake de Romané, producido en el año 2004 por la empresa mexicana Argos para la cadena estadounidense Telemundo. Fue protagonizada por la actriz Dolores Heredia y el actor Saúl Lizazo, como los nuevos Jovanka y Juan. También destacaron Sávica Amalich, Ana de la Reguera, Manolo Cardona, Carlos Torres, Mariana Gajá y Karina Mora. Tendrán mucho dinero, pero será solo el día en que Rafael Domínguez muera. Se respetó en un casi 90% la historia original de Sergio Bravo y del equipo de Alejandro Cabrera. Sin embargo, en esta adaptación se priorizó mucho más los aspectos dramáticos de la teleserie y se minimizó el humor presente en el texto chileno. Fueron eliminados algunos personajes y se potenció a roles que aquí fueron secundarios. Además se apostó por presentar a otro tipo de cultura gitana, conocida en países europeos como caló. Pero lo más importante de esta adaptación fue lo siguiente: en el desenlace de Gitanas, los protagonistas sí se quedan juntos. Número 23. Negocio redondo. La estrategia de marketing de TVN para potenciar a Romané, antes y durante su emisión en pantallas, solamente trajo beneficios y se sumó a la larga lista de ganancias que cosechó tan exitoso melodrama en el año 2000. Entre los productos que se comercializaron estuvo la banda sonora de la teleserie, cuyos 2 volúmenes vendieron más de 45.000 discos a semanas de comenzada Romané, obteniendo el logro de disco de platino. También existió un helado sabor frutilla y vainilla con el nombre de la telenovela, auspiciado por la marca de helados Trendy, y la empresa Lotería promocionó un raspe alusivo a la teleserie de la red estatal, ofreciendo premios millonarios a sus clientes. Número 24. Personajes icónicos. Romané es una telenovela inolvidable que hizo historia y que es atesorada por muchos amantes de las teleseries chilenas. Especialmente por lo bien logrados que estuvieron casi todos sus personajes. Jovanka, Rafael, Victoria,
Drago, Laszlo, Pasca, Escudero, Perjan, Baldomero, María Salomé, Sebastián, María Jacobé, Adela, entre muchos otros más, quedaron para siempre en el inconsciente colectivo. Y muchos actores que fueron parte del elenco del melodrama sobre gitanos, como Francisca Imboden, Ricardo Fernández, Néstor Cantillana, Juan Falcón, Óscar Hernández, Alessandra Guerzoni y Felipe Ríos, han declarado que Romané es su teleserie preferida. Número 25. Legado nortino. Como lo hemos dado a entender anteriormente, Romané fue grabada principalmente en la localidad de Mejillones. Aunque también fueron vistas las ciudades de Antofagasta y San Pedro de Atacama durante algunos capítulos de la telenovela. Viviendo en un país tan centralizado como es Chile, llama la atención que Romané haya sido una de las pocas teleseries de TVN en ambientar su historia en provincias, sin tener la necesidad de recurrir a la capital de Santiago dentro de la respectiva ficción, como acostumbraba a pasar en otras producciones dramáticas que utilizaron esta fórmula. Mejillones recibió con los brazos abiertos al equipo de la red estatal, elogió su elenco, presenciaron y aplaudieron sus grabaciones en exteriores, y la hicieron parte de la idiosincrasia de la zona. Además de la ya mencionada Parroquia del Corazón de María, otros sitios de Mejillones, que vimos a través de la pantalla chica, fueron la Capitanía del Puerto de Mejillones, cuya fachada se utilizó para ambientar la casa de Jovanka y sus hijas. El frontis del Museo Raúl Mavrakis Morales fue usada para recrear el nuevo hogar al que se muda la familia Domínguez. También destacaron la maestranza de vagones de trenes abandonados, el terminal de buses de Mejillones y la playa de la ciudad, donde muchos personajes, como la tribu de gitanos de Melquíades, se hacían presentes. Cabe agregar que dentro del Museo de la Ciudad se encuentran dos bustos con la forma de los rostros de los actores Francisco Melo y Néstor Cantillana, que fueron creados por la utilería del área dramática de TVN para las grabaciones de Romané y posteriormente donados a la ciudad, como agradecimiento por los meses en que el equipo filmó en Mejillones. Sin duda alguna, esta teleserie cambió la vida de muchos mejilloninos y del resto de chilenos en el mundo también. Esas fueron las 25 curiosidades de la teleserie Romané. Esperamos que hayan sido de tu agrado y que te hayan informado de muchos detalles que tal vez desconocías. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en demás redes sociales. Nos vemos con otras nuevas curiosidades.